El repartidor que desapareció en la niebla. Nunca olvidaré aquella mañana en que todo cambió. Yo era un Michi joven, apenas comenzando mi primer trabajo como repartidor de Michi pan dulce en bicicleta. La emoción de sacar unos michipesos para comer me hacía pedalear con alegría por las calles del pueblo, con la canasta llena de conchas, cuernitos y orejas recién horneadas. El aire olía a masa dulce y a pan recién salido del horno. Era mi aroma favorito, y ese día, al amanecer, parecía aún más intenso. Al principio, todo era normal. Entregaba el pan en las casas de siempre, saludaba con un maullido amistoso y los michis del vecindario me agradecían con una sonrisa. Pero, al llegar al extremo más antiguo del pueblo, noté que una niebla extraña se había deslizado por las calles. No era la típica bruma matutina, era densa, fría y silenciosa. Cada pedaleada se volvía más difícil, como si la niebla quisiera retenerme. ¿Eh? Maullé, mirando alrededor. ¿Desde cuándo está esto aquí? Intenté volver por la calle principal, pero algo extraño sucedía, cada calle parecía cambiar de dirección. Las casas se veían familiares, pero al mismo tiempo distorsionadas, con ventanas más grandes y puertas que antes no estaban. Un escalofrío recorrió mi lomo. La niebla se cerraba alrededor, y el sol apenas lograba filtrarse. Tranquilo, solo es niebla, me repetí, aunque mi voz sonaba débil y temblorosa. Solo tengo que seguir la ruta. Pedaleé más rápido, pero cada vez que doblaba una esquina, aparecían callejones que no recordaba. La canasta vibraba ligeramente, como si los panecitos quisieran escapar, y sentí que alguien o algo me observaba. Las sombras se alargaban y desaparecían tan pronto las miraba. De repente, escuché un susurro. «Michi, ¿entrega?» Me detuve en seco. Solo era la brisa, pensé. Pero el susurro volvió, más claro, cercano. Giré la cabeza y vi algo que me congeló. Una de las conchas en mi canasta se elevaba sola, flotando unos centímetros del fondo. Los demás panes se movían lentamente, como guiados por manos invisibles. ¿Qué pasa aquí?, balbuceé, sintiendo el pelaje erizado en mi espalda. ¿Esto no es normal? Intenté regresar pedaleando hacia el centro del pueblo, pero la niebla parecía formar un muro delante de mí. Cada calle, cada callejón, me llevaba más profundo en un laberinto de sombras. La sensación de que alguien me guiaba o me atrapaba era abrumadora. Me sentía pequeño, insignificante, pero la canasta se movía sola, deslizándose hacia lugares donde no había casas, donde no había nadie. Los minutos se volvieron horas. Las luces del amanecer se mezclaban con la bruma, y la ruta se transformaba en un paisaje que jamás había visto: árboles torcidos, calles empedradas sin fin y figuras difusas que desaparecían al mirarlas. Intenté llamar a los vecinos, maullando con todas mis fuerzas, pero solo el eco de mi voz respondía. No sé cómo logré regresar a casa, pero no completo. Tuve que dejar la michibicicleta y la canasta con los panecitos. Los michis del pueblo aseguran que, cada mañana, pueden ver mi canasta flotando sola, llevando pan dulce a lugares donde no hay nadie, desapareciendo entre la niebla antes de que alguien pueda alcanzarla. Dicen que si alguien intenta seguirla, termina perdido, atrapado en el mismo laberinto que yo descubrí aquel día. A veces, cierro los ojos y todavía siento el leve movimiento de los panés, como si aún siguiera allí, repartiendo eternamente, guiado por patas invisibles que nunca descansan. El dulce aroma de las conchas y los cuernitos se mezcla con la bruma. Los michis del pueblo han aprendido a respetar la niebla y a no acercarse a las calles antiguas cuando aparece. Dicen que cada pancito dulce trae su propia sombra. Si quieres seguir escuchando estas historias oscuras, Michi, suscríbete antes de que se enfríe el miedo y el pan. La combi fantasma del amanecer. Nunca olvidaré aquella madrugada. Yo era un Michi repartidor de pan dulce bastante novato, y todavía me sentía orgulloso de mi ruta,
una michicombi blanca con logos de la panadería que recorría calles y callejones para entregar pan recién horneado. Esa mañana, el cielo aún estaba teñido de un azul profundo, y las primeras luces del amanecer apenas lograban iluminar los techos de teja y las calles empedradas del pueblo. Mientras cargaba la canasta con conchas, cuernitos y donas, vi algo que me hizo fruncir el entrecejo, una michicombi idéntica a la nuestra, pero con la pintura algo desgastada y sin luces encendidas. Avanzaba por la calle principal, sin conductor. ¿Eh? Murmuré, acercándome con cautela. Pero, ¿quién maneja eso? La michicombi avanzaba lentamente, dejando escapar un olor a pan recién horneado más intenso de lo normal. Lo más extraño era que no se veía ningún michi al volante, ni en los asientos delanteros. Solo el motor murmuraba suavemente, como un suspiro. Impulsado por la curiosidad, decidí seguirla. La tierra crujía bajo el peso de mi michivehículo mientras iba tras ella, intentando mantener la distancia sin perderla de vista. Pronto noté algo inquietante, la michicombi no tomaba las calles que yo conocía, sino que giraba por callejones que nunca había recorrido. Cada giro parecía repetirse en un bucle extraño. La sensación de déjà vu me hizo estremecer. Debe ser broma de algunos michis, me dije, tratando de calmar el pelaje erizado de mi espalda. Sí, seguro. Pero la michicombi se movía con precisión sobrenatural, y cada vez que intentaba adelantarla, los callejones cambiaban, y terminaba nuevamente frente a la misma esquina donde la había visto por primera vez. Un escalofrío recorrió mi lomo, la ruta no era la que conocía, pero tampoco era completamente desconocida. Era como si alguien o algo hubiera dibujado un laberinto invisible solo para mí. A lo lejos, algunas luces de las casas se encendían con la llegada del amanecer, pero parecía que la michicombi avanzaba hacia un lugar que no existía en la realidad, las fachadas se deformaban. Y los postes de luz proyectaban sombras demasiado largas, moviéndose como si siguieran a la michicombi y a mí, atrapándonos. De repente, la otra michicombi se detuvo frente a un callejón oscuro. Mi corazón palpitaba tan rápido que casi podía oírlo. La puerta lateral se abrió sola, y un pan flotante salió de ella, girando lentamente en el aire antes de caer suavemente al suelo. Yo me detuve en seco, maullando, con el pelaje erizado y las patas temblando. Esto no puede estar pasando, susurré, incapaz de apartar la mirada. Intenté rodear la michicombi, pero el callejón parecía alargarse infinitamente. Cada vez que daba un paso, terminaba frente a la misma combi, la misma puerta lateral abierta, el mismo pan flotando frente a mí. La sensación de estar atrapado en un bucle temporal me asfixiaba. Pedaleé con todas mis fuerzas, intentando romper la repetición. Cada giro, cada intento de tomar un callejón diferente, me llevaba siempre al mismo punto. Las conchas y cuernitos en mi canasta parecían palpitar, como si sintieran la ansiedad que me consumía. La michicombi fantasma avanzaba apenas 1 metro y se detenía, como guiando mis pasos, jugando conmigo. «No puede ser», grité, aunque solo el eco respondió. «Tengo que salir de aquí». Entonces lo vi, detrás de la combi, sombras difusas se movían entre la niebla matutina. No eran michis comunes. Sus ojos brillaban con un tono amarillento y sus cuerpos parecían desdibujarse con cada movimiento. Estaban atrapados como yo, siguiendo la ruta una y otra vez, guiados por la michicombi que nunca los dejaba escapar. El miedo me paralizó por un instante, pero algo dentro de mí gritó que no podía quedarme ahí. Tomé impulso y pedaleé más rápido que nunca, tratando de romper la línea infinita del bucle. La michicombi pareció acelerarse, como si quisiera detenerme, pero entonces un resplandor del sol naciente iluminó la calle de manera inesperada. La niebla comenzó a disiparse, las sombras se desvanecieron y la michicombi desapareció, como si nunca hubiera existido. Estaba en el mismo lugar donde la había visto por primera vez, con las bandejas de pan intactas y el olor dulce del pan flotando en el aire. Respiré hondo, intentando recuperar el control de mis patas temblorosas. Desde aquel día, los michis del pueblo hablan de la michicombi fantasma del amanecer.
Dicen que aparece solo a los michis que son curiosos o impacientes, que siguen demasiado rápido las rutas o intentan descubrir atajos. Los que la siguen, aseguran, quedan atrapados en un bucle temporal y terminan repitiendo la misma entrega eternamente, como fantasmas repartidores de pan dulce. Yo lo sé, porque todavía recuerdo cada giro de aquel callejón, cada pan flotando frente a mí y la sensación de que la Michicombi estaba viva, guiándome por un laberinto que no tenía fin. Ahora, en cada amanecer que salgo a repartir, miro las calles con cautela. Y si veo una silueta blanca en la niebla, prefiero detenerme y esperar, porque sé que no estoy solo. Y que seguirla puede hacer que jamás regrese. El pozo del pan dulcito. Un día empecé a notar que el pan podía guardar secretos. Yo era un michi repartidor de pan dulce, y ese turno prometía ser uno de los más normales de mi vida. Llevaba mi canasta llena de conchas, cuernitos y orejas recién horneadas, pedaleando por las calles del pueblo con el aire fresco de la mañana. Pero en algún momento, algo cambió. Al abrir la panadería para cargar el pan, mi mirada se posó en un cuernito diferente a los demás. Era negro, completamente negro, como si hubiera sido horneado con la sombra misma. Su aroma era dulce, como siempre, pero tenía un dejo extraño, casi metálico. Lo tomé con cautela y lo guardé en mi canasta, pensando que quizás sería un experimento del panadero mayor, que siempre hacía cosas raras. Está raro, pero huele bien. Susurré para mí mismo. Mejor la reparto al final, a ver qué pasa. Continué mi ruta como siempre, entregando pan a los michis del pueblo que ya me conocían. Pero desde que puse el cuernito negro en la canasta, sentí que algo me seguía, como un escalofrío constante en mi lomo. Cada vez que miraba hacia atrás, no había nada, pero la sensación no se iba. Al llegar a la mitad de la ruta, un michito me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso que llevas, repartidor?, preguntó con voz temblorosa. Solo un cuernito especial, nada de qué preocuparse, respondí, intentando sonar confiado, aunque el pelo de mi espalda seguía erizado. Pedaleé hacia la siguiente casa, pero al sacar el cuernito negro de la canasta para entregarlo, escuché mi nombre susurrado. Michi, decía una voz suave y arrastrada, que parecía salir del mismo cuernito. Ven. Salté hacia atrás, y el pan cayó al suelo. Mi corazón latía como un tambor y el pelaje de mi lomo se erizó por completo. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo el viento movía las hojas, y la luz del sol de la mañana hacía que todo pareciera normal. Sin embargo, un hilo de miedo se había instalado en mi interior, algo estaba dentro del cuernito. Decidí terminar la ruta rápido y regresar a mi casa. El cuernito permanecía en la canasta, silencioso, por ahora. Pero cuando entré a la calle que llevaba a mi hogar, escuché nuevamente mi nombre. Más claro esta vez, como si alguien caminara justo detrás de mí, siguiéndome paso a paso. No hay nadie, balbuceé, tratando de convencerme. Solo el viento, solo el viento. Pedaleé más rápido, pero la sensación de ser seguido se intensificó. Cada crujido de la bicicleta, cada golpe de las ruedas sobre los adoquines, parecía multiplicarse en ecos. Incluso mi respiración sonaba extraña, como si alguien más respirara con el mío. Al llegar a mi calle, la niebla comenzó a formarse de repente, algo que no era común a esa hora. El cuernito negro en la canasta parecía emitir un leve brillo. Me detuve frente a mi casa, y entonces lo vi, una sombra difusa que se arrastraba detrás de mí, moviéndose con lentitud pero con determinación. ¿Quién anda ahí?, grité, aunque sabía que no esperaba respuesta. La sombra no habló, solo avanzó un poco más, y la voz volvió a susurrar. Michi, ven. No podía moverme. Mis patas temblaban, mi corazón parecía querer salirse del pecho. La sombra desapareció un instante y luego volvió a aparecer, más cerca, más definida, con ojos amarillos que brillaban entre la bruma de la mañana. El cuernito negro parecía latir en mi canasta, y comprendí que estaba ligada a esa sombra, que me estaba llamando, reclamando algo.
En un impulso, lancé el cuernito al jardín, tratando de liberarme. La sombra chilló con un maullido largo y estremecedor, y por un momento todo quedó en silencio. Pero entonces, sentí un aliento frío en mi nuca, y supe que no había terminado. El cuernito rodó hasta el pozo del patio trasero, un pozo antiguo que los michis mayores decían que estaba maldito. No, susurré, paralizado por el miedo. Desde ese día, cada vez que paso por la panadería o cargo cuernitos, siento que algo me sigue, que me llama por mi nombre y me observa en la distancia. Algunos vecinos del pueblo dicen que han visto un michi con la canasta y un pan negro flotando frente a su casa, y que desaparece antes de que puedan acercarse. Yo sé que ese michi soy yo, o al menos, la parte de mí que quedó ligada al cuernito negro. Cada vez que cierro los ojos, escucho su susurro. Michi, ven. Y todavía siento que algo me sigue a cada paso, esperando que caiga en el pozo. Y que el pan nunca deje de moverse en mi canasta. El fantasma del panadero mayor. Desde que comencé a trabajar como repartidor de pan dulce, había escuchado historias sobre don Michiel, el panadero mayor del pueblo. Partió al cielo de los michis hace años, dicen, pero su espíritu no descansaba. Los michis del pueblo contaban que revisaba que todos cumplieran sus rutas y entregaran el pan a tiempo. Al principio, pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos. Hasta que me tocó comprobarlo por mí mismo. Era una tarde nublada, y la panadería estaba llena de aromas a conchas y cuernitos recién horneados. Mi canasta estaba cargada, lista para recorrer el barrio más antiguo. Mientras pedaleaba, saludaba a los michis en sus casas, dejando pan caliente en cada puerta. Todo iba normal, hasta que miré el reloj y me di cuenta de que iba retrasado. Había pasado demasiado tiempo distraído, jugando con un cuernito que casi se me cae de la canasta. El aire se volvió frío de repente, y una niebla ligera comenzó a formarse entre las calles. Pedaleé más rápido, pero pronto sentí un escalofrío que subía por mi lomo. Algo estaba mal. Cada esquina que doblaba parecía más oscura, más silenciosa, y las sombras a mi alrededor se alargaban de manera antinatural. De pronto, una figura apareció delante de mí. Era un michi alto, con pelaje gris oscuro y un delantal manchado de harina. Sus ojos brillaban con un amarillo intenso, y su presencia emanaba un aire que me hizo temblar. Supe al instante, era don Michiel. No puede ser, susurré, sin poder moverme. No llegaste a tiempo, dijo su voz, profunda y resonante, como si saliera de las paredes mismas. ¿Crees que puedes jugar con el pan y retrasarte? Intenté disculparme, maullando lo más suave que pude, pero don Michiel no se movió. Cada vez que intentaba avanzar, él aparecía delante de mí, siempre obstaculizando mi camino. La niebla se hacía más densa, y sentí que sombras oscuras se arrastraban por las paredes y el suelo, persiguiéndome a cada paso. Tienes que cumplir tu ruta, siempre. Dijo otra vez, y el eco de sus palabras parecía multiplicarse por toda la calle. El pan no espera, y yo tampoco. Pedaleé con todas mis fuerzas, intentando escapar, pero cada calle que tomaba parecía llevarme de vuelta al mismo punto, donde don Michiel me esperaba con su mirada fija. La sensación de estar atrapado, observado y juzgado era insoportable. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, rozando mis patas y el lomo de mi bicicleta, como si quisieran arrastrarme hacia la oscuridad. No quiero retrasarme más. Grité, sintiendo que la voz se me quebraba. Haré la ruta completa. Don Michiel simplemente asintió lentamente, y las sombras se retiraron un poco. Sin embargo, su silueta permanecía, vigilando cada uno de mis movimientos. Pedaleé a toda velocidad, entregando cada pan con cuidado, tratando de no perder ni un segundo más. Cada casa que visitaba parecía más viva y más silenciosa al mismo tiempo. Los michis que recibían el pan me miraban con ojos vacíos, como si percibieran la presencia del panadero fantasma detrás de mí. Cuando terminé mi ruta, respiré aliviado, pero la niebla seguía.
Don Michiel estaba a unos metros, observándome. «Recuerda, Michi», dijo con voz grave. «Nunca se retrasa un pan. Nunca». Y entonces desapareció en la niebla, dejando solo el aroma a harina y pan recién horneado. Sentí que las sombras que me habían perseguido también se disolvieron, pero su vigilancia seguía presente. Desde aquel día, nunca volví a dejar un pan sin entregar a tiempo. Cada vez que me distraigo, siento que algo me sigue, que unos ojos amarillos brillantes me observan, recordándome que don Michiel está pendiente de cada Michi repartidor. Los Michis más viejos del pueblo dicen que él sigue rondando las calles al caer la noche, asegurándose de que los panaderos cumplan con su deber. Los que alguna vez se retrasaron cuentan historias de sombras que los persiguen hasta que entregan todo el pan. Otros dicen que escuchan pasos detrás de ellos cuando regresan a casa, y que el aroma a pan recién horneado llega sin que nadie haya cocinado. Desde ese día, aprendí a respetar la ruta y a no subestimar la vigilancia de un espíritu tan antiguo como el pueblo mismo. Y aunque nunca vuelvo a verlo directamente, sé que don Michiel está ahí, asegurándose de que el pan llegue siempre a tiempo, y que los Michis que no cumplen con su deber sientan su presencia eterna. El callejón de los panes rotos. Era una tarde gris, y yo, un Michi repartidor de pan dulce, había decidido hacer la ruta a pie con mi canasta sobre el lomo. La panadería me había dado pedidos especiales para algunos clientes del centro antiguo del pueblo, y preferí caminar para no rayar la bicicleta entre los adoquines irregulares. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, mezclándose con el polvo de las calles. Todo parecía normal, hasta que llegué al callejón de los panes rotos. El callejón siempre había estado allí, pero nunca me había fijado demasiado. Era estrecho, con paredes de adobe cubiertas de musgo y enredaderas secas, y al final se veía una puerta antigua que nunca se abría. Aquella tarde, algo me llamó la atención: el suelo estaba cubierto de migas y panes rotos, aunque nadie hubiera pasado por allí desde hacía días. «Qué raro», murmuré, mientras colocaba la canasta en el lomo. «Seguro algunos Michis jugaron con pan viejo». Avancé unos pasos, pero entonces noté que una de las donas con azúcar en mi canasta se levantaba lentamente, como si una fuerza invisible tirara de ella. Me agaché para sujetarla, y de inmediato, otras piezas de pan comenzaron a levitar, girando suavemente en el aire. El olor a pan dulce se volvió más intenso y penetrante, y mi pelaje se erizó. «No puede», dije mirando alrededor. «¿Qué está pasando aquí?». De repente, escuché un maullido largo y triste, como un lamento que venía desde las sombras del callejón. Miré hacia las paredes y vi figuras translúcidas, apenas visibles, flotando entre los panes rotos. Eran Michis, pero sus ojos estaban vacíos, y sus cuerpos parecían fragmentarse y deshacerse como si fueran panes viejos que se desmoronan. «Fuera de aquí», grité, pero nadie respondió. «No quiero problemas». Pero los michifantasmas no se movieron. Al contrario, comenzaron a rodearme, empujando mis pasos hacia el centro del callejón. Los panes en mi canasta se sacudían, levantándose y girando en el aire, chocando entre sí y rompiéndose en pequeñas migas. La sensación de ser observado, juzgado y perseguido era abrumadora. Comprendí entonces que estos eran los fantasmas del pan desperdiciado, Michis que alguna vez no habían recibido su parte de pan o cuyos panes habían sido tirados injustamente, y ahora buscaban venganza. «Solo quería entregar el pan», balbuceé, con las patas temblando. No quería faltarle a nadie. Uno de los fantasmas se acercó más, y pude ver sus ojos amarillos brillando con intensidad. Susurró mi nombre con una voz quebrada. «Michi, tú desperdicias». El terror me paralizó por un instante. Sabía que debía demostrar respeto por el pan y por quienes lo habían perdido, o terminaría atrapado como ellos. Inspiré profundo y traté de calmar mi miedo, recordando todo lo que mi abuelito Michi me había dicho sobre la importancia del pan y cómo tratarlo con cuidado. «Está bien», dije, mientras extendía suavemente la canasta hacia los fantasmas. «Solo busco entregar pan, nada más».
Prometo que cada pieza llegará a su destino. El aire se volvió pesado, y los fantasmas giraron alrededor de mi canasta, observando cada pan. Lentamente, empezaron a retroceder hacia las paredes del callejón. Las piezas de pan levitando comenzaron a descender suavemente, acomodándose en la canasta como si nada hubiera pasado. El olor a pan dulce permaneció, pero el miedo fue reemplazado por un silencio inquietante. Respiré aliviado, pero sabía que el callejón no olvidaría mi presencia. Cada paso que di hacia la salida fue acompañado por la sensación de ojos observándome, asegurándose de que no faltara al respeto al pan ni a los fantasmas que alguna vez fueron ignorados. Cuando finalmente salí del callejón, las calles volvieron a la normalidad. Las casas parecían tranquilas, los michis vecinos seguían con sus rutinas, y el sol empezaba a asomarse entre los techos de teja. Sin embargo, mi corazón seguía latiendo con fuerza y mi pelaje permanecía erizado. Desde aquel día, cada vez que reparto pan, miro la canasta con cuidado, recordando a los fantasmas del callejón y el respeto que debo tener por cada pieza de pan. Y aunque no los vuelva a ver, sé que ellos siguen allí, vigilando y esperando que ningún michi olvide que cada pan tiene su historia, y cada migaja puede ser la memoria de un espíritu que busca justicia. A veces, al caer la noche, cierro los ojos y aún puedo escuchar los suaves lamentos y el crujido de panes flotando en el aire, recordándome que el callejón de los panes rotos jamás olvida. La maldición de la rosca de Reyes. Desde que empecé a repartir pan dulce, había escuchado rumores sobre la rosca de Reyes maldita. Los michis mayores decían que cada año, un repartidor recibía una rosca especial que no podía vender, y quien la guardaba en su bolsa escuchaba risas y maullidos de michis fantasmas reclamando su parte del pastel. Yo, joven y escéptico, nunca imaginé que me tocaría a mí. Era la primera semana de enero, y la panadería estaba llena de olor a naranja, azúcar y mantequilla. Mi canasta estaba cargada de conchas, cuernitos y algunas donas, pero al final del mostrador me entregaron una rosca de Reyes grande, con un brillo extraño en la superficie, como si las frutas cristalizadas parpadearan con luz propia. «Toma, Michi», me dijo la panadera, guiñándome un ojo. «Esta es para ti. Recuerda, no la vendas». «¿Cómo que no la venda?», pregunté, confundido. «¿Y qué hago con ella?». «Solo guárdala hasta que algo ocurra», dijo con un suspiro. «No ignores lo que escuches». Guardé la rosca en la bolsa sobre mi lomo y salí a repartir. Al principio todo parecía normal, pero al cruzar la primera calle, escuché risas de michis muy cerca de mi espalda. Miré, pero no había nadie. Solo el viento movía las hojas de los árboles, y los michis vecinos seguían con su rutina matutina. «Debe ser mi imaginación», susurré. «Solo estoy cansado». Pero las risas volvieron, más claras y cercanas. Cada vez que miraba atrás, veía sombras pequeñas moviéndose entre los postes y las esquinas, michitos de ojos brillantes y cuerpos difusos. Intenté seguir mi ruta, pero la sensación de ser observado y seguido se hacía más intensa. Cada vez que bajaba la cabeza para mirar la bolsa, sentía que la rosca se agitaba suavemente, como si algo dentro de ella quisiera escapar. Al entregar pan en la primera casa, las risas parecieron aumentar. Los michis fantasmas comenzaron a rodearme, invisible para los michis de la casa, pero percibidos claramente por mi olfato y oído. Sentía sus pasos diminutos siguiendo cada movimiento, sus maullidos alegres pero insistentes reclamando un pedazo de la rosca. Está bien, balbuceé, tratando de calmarme. No sé qué quieren, pero no puedo darles el pan, aún. Mientras continuaba la ruta, los michifantasmas se hacían más visibles, flotando junto a la acera, mirando la bolsa con ojos amarillos y brillantes. Cada pedazo de la rosca parecía parpadear, mostrando pequeños destellos como si los muñecos de Michi Reyes dentro de ella respiraran. Comprendí que aquellos michifantasmas reclamaban su derecho a la rosca y que ignorarlos solo aumentaba su presencia.
Intenté entregar otros panes y dejar la rosca intacta en la bolsa, pero cada vez que lo hacía, los pasos y risas se intensificaban. Era como si cada dulce entregado fuera un recordatorio de que yo había fallado en repartir justicia con la rosca. Mi corazón latía con fuerza, y el pelaje de mi lomo se erizaba con cada paso que daba por el pueblo. Al llegar a la última casa de la ruta, me detuve y tomé aire profundo. Saqué la rosca de la bolsa y la coloqué suavemente sobre la acera. Los michifantasmas rodearon la rosca, y un murmullo colectivo de maullidos se elevó en el aire. Lentamente, los michis fantasmas se acercaron, tocando con sus patitas los bordes de pan. Sus risas se transformaron en murmullos satisfechos, y uno por uno comenzaron a desaparecer, llevándose consigo la sensación de inquietud que me había perseguido todo el día. Y gracias, susurré, aunque sabía que ya no había nadie para escucharme. Guardé la bolsa vacía sobre mi lomo y respiré aliviado. El pueblo parecía tranquilo, las calles iluminadas por el sol de la mañana, y el aroma del pan recién horneado flotando suavemente. Sabía que la rosca había cumplido su propósito, entregar justicia a los michis que alguna vez no recibieron su parte. A veces, al cerrar los ojos por la noche, todavía escucho risas lejanas, pasos diminutos acercándose a mí, recordándome que la maldición de la rosca de Reyes nunca se olvida, y que un michi repartidor debe cumplir con su deber, aunque sea observado por michifantasmas que ya no pertenecen a este mundo. La michicleta que pedaleaba sola. Era un día soleado cuando decidí hacer una pausa en mi ruta. Yo, un michi repartidor de pan dulce, llevaba la canasta cargada de conchas, cuernitos y donas, recorriendo las calles del pueblo en mi bicicleta. Todo iba normal hasta que, en un pequeño descanso frente a la plaza, me detuve a saludar a un michi vecino. Apoyé la bicicleta en la pared y me alejé unos pasos, pensando que unos segundos no harían daño. Solo un momento, susurré, confiado. Nadie se moverá mientras tanto. Pero cuando regresé, la bicicleta no estaba quieta. El manubrio se movía suavemente, y la canasta con pan parecía ligera, como si algo invisible la empujara. Antes de darme cuenta, la bicicleta comenzó a avanzar por sí sola, siguiendo la ruta que normalmente tomaba, pero con un ritmo extraño, como si conociera atajos que yo no conocía. ¿Pero qué está pasando?, exclamé, corriendo detrás de ella. Intenté detenerla, pero la rueda delantera giraba con rapidez, y los pedales parecían moverse solos, como si un michi fantasma estuviera pedaleando detrás del manubrio invisible. Las calles conocidas se transformaron en laberintos desconocidos, y pronto comprendí que la bicicleta estaba llevando el pan a lugares que nadie en el pueblo conocía. El aire se volvió frío, y sentí que algo me observaba desde las sombras de los callejones. Los muros de adobe y las casas viejas parecían alargarse y deformarse a medida que seguía la bicicleta, y un susurro constante parecía emanar de la canasta. «Entrega, entrega». El pan dentro se movía como poseído, y las conchas giraban sobre sí mismas, como si quisieran salir de la canasta. La sensación de que algo sobrenatural controlaba mi ruta me erizó por completo. Intenté gritar, pero ningún maullido salió de mi garganta, solo el crujido de la bicicleta y el roce de las ruedas sobre los adoquines rompían el silencio. A medida que avanzaba, descubrí que la bicicleta pasaba por casas abandonadas, patios vacíos y callejones que no existían en el mapa del pueblo. Cada entrega que hacía, aunque sin tocar las casas, parecía satisfacer a algo invisible. Los panes desaparecían de la canasta en el aire, como si fueran absorbidos por una fuerza misteriosa. «No puede ser», murmuré. «¿Quién está haciendo esto?». Fue entonces que lo vi, sombras difusas flotando entre los callejones, ojos amarillos brillantes que seguían cada giro de la bicicleta. No eran michis normales, sus cuerpos eran etéreos, fragmentados, y parecían esperar el pan que la bicicleta llevaba. Comprendí que estos eran fantasmas de michis que alguna vez esperaron el pan y nunca lo recibieron, y que ahora la bicicleta los estaba sirviendo, guiada por algo más que un simple mecánico.
Intenté detener la bicicleta de nuevo, pero era inútil. Cada vez que tocaba el manubrio, este se deslizaba suavemente de mis patas. La bicicleta parecía tener mente propia, y yo era solo un espectador de su recorrido misterioso. Sentí miedo, pero también una extraña fascinación. Los panes volaban suavemente hacia los fantasmas, y los susurros se transformaban en suaves maullidos de agradecimiento. Finalmente, la bicicleta se detuvo frente a una vieja plaza en ruinas. Los michifantasmas se acercaron, tomaron el pan y desaparecieron lentamente, dejando un silencio pesado y un aroma dulce que llenaba el aire. La bicicleta se detuvo por completo, y yo caí sobre mi lomo, agotado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca había visto algo así. Cuando regresé a la panadería, conté lo sucedido, pero los michis mayores solo me miraron con ojos serios, como si supieran de lo que hablaba, pero no quisieran explicarlo. Desde aquel día, cada vez que dejo la bicicleta estacionada, siento que podría empezar a moverse sola, llevando pan a destinos desconocidos y sirviendo a michis invisibles que esperan por su porción. A veces, al caer la noche, escucho el sonido de pedales moviéndose solos y las ruedas crujir suavemente en la distancia, como si la bicicleta estuviera recorriendo el pueblo mientras yo duermo. Sé que no soy el único que la ha visto actuar así, y que hay michis repartidores que han aprendido a respetar su autonomía, a dejar que la bicicleta cumpla su destino sin interferir. Desde ese día, aprendí que en el mundo de los michis, incluso un objeto cotidiano como una bicicleta puede tener vida propia y cumplir con justicia para quienes la esperan. Y aunque me sigue dando miedo verla moverse sola, también siento un extraño alivio. Sé que el pan llega siempre a quienes lo necesitan, aunque sea guiado por algo que no podemos ver. El repartidor nocturno de Michaltillo. Nunca olvidaré aquella noche en Michaltillo, cuando empecé a entender que entregar pan de noche no era lo mismo que hacerlo de día. Yo, un joven michi repartidor, había aceptado un turno nocturno para ganar unos michipesos extra, y al principio todo parecía normal, la brisa fresca, el aroma de pan recién horneado, y las luces de las casas iluminando suavemente las calles vacías. Mi ruta nocturna comenzó tranquila. Las calles estaban desiertas, y solo se escuchaba el crujido de mis patas sobre los adoquines y el roce de la canasta cargada de conchas y donas. Pero a medida que avanzaba, noté algo extraño. Algunos michis que recibían el pan tenían ojos que brillaban en la oscuridad, amarillos y profundos, y una sonrisa siniestra que no se parecía a nada natural. Me pareció muy extraño, aún así seguí repartiendo, pero con cada entrega, el aire se volvía más frío y denso. Los michis con ojos brillantes me miraban fijamente, y sus sonrisas parecían crecer, aunque sus cuerpos permanecieran quietos. Empecé a sentir un cosquilleo en el lomo, como si alguien me estuviera observando detrás de cada esquina. Cuando entregué el tercer pedido, uno de los michis alzó la patita y me señaló con un gesto lento, casi invitándome a acercarme. Un escalofrío recorrió mi lomo, sus ojos amarillos parecían penetrar hasta lo más profundo de mi mente. No, no voy a acercarme, dije en voz baja, retrocediendo. Solo debo entregar el pan y seguir. Pero entonces escuché un susurro, suave y quebrado, que parecía salir de la oscuridad misma. Gracias, por no olvidar a los que ya no estamos. Mi corazón se detuvo un instante. Miré alrededor, y los michis con ojos brillantes desaparecieron. En su lugar, había sombras que flotaban ligeramente sobre el suelo, rodeando el pan que yo había dejado. Comprendí entonces la terrible verdad, no eran michis vivos los que recibían el pan, sino espíritus de aquellos que alguna vez caminaron por Michaltillo y que aún conservaban su apetito y su deseo de pancito dulce. Intenté seguir la ruta, pero cada sombra parecía guiarme hacia ciertos lugares, callejones y patios vacíos donde nunca antes había entregado pan. El aroma del pan se mezclaba con el aire frío de la noche, y las risas de los michis etéreos llenaban el silencio entre las casas. Cada entrega que hacía era acompañada por un susurro de gratitud o un maullido leve, y aunque el miedo me consumía, también sentía un extraño alivio,
estaba cumpliendo con algo que los vivos no podían. Al llegar a la mitad de la ruta, la niebla comenzó a rodearme, haciendo que las sombras flotantes parecieran más grandes y densas. Una de ellas se acercó y me habló claramente. Michi, gracias por recordar. Por entregar. Su voz era triste y dulce al mismo tiempo, y mientras la escuchaba, comprendí que entregar pan no era solo un trabajo, sino un acto de memoria y respeto. Cada Michi fallecido esperaba su parte, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en el repartidor de los que ya no pertenecen a este mundo. La ruta terminó con un silencio profundo. Las sombras se desvanecieron lentamente, dejando solo el aroma del pan flotando en el aire y un frío persistente que me recordó que la noche aún no había terminado. Respiré profundo y miré la canasta. Estaba vacía, pero el recuerdo de los Michis que recibieron el pan permanecía conmigo. Desde aquel día, cada vez que reparto pan por la noche, siento que alguien me observa desde la oscuridad, que los ojos amarillos y las sonrisas siniestras pueden aparecer en cualquier momento. El misterio del pan desaparecido. Era una mañana fresca y tranquila cuando noté que parte del pan que había cargado en mi canasta desaparecía misteriosamente. Yo, un Michi repartidor joven y curioso, había empezado la ruta como cualquier otro día, con conchas, cuernitos, bolillos y donas recién horneadas. Pero cada vez que revisaba la canasta, faltaban piezas que yo recordaba haber puesto. Al principio pensé que algún Michi del barrio se adelantaba y tomaba el pan, pero los vecinos negaban haber visto a nadie. Los panes desaparecían sin explicación, y la sensación de que algo me observaba se volvía más intensa. Decidí investigar, y esa noche, después de entregar el último pan, seguí la ruta con la canasta vacía, buscando pistas. Caminé por callejones y patios olvidados, siguiendo un rastro tenue de migas que parecía brillar bajo la luz de la luna. El aire estaba frío y pesado, y cada paso que daba resonaba en un silencio absoluto. Las sombras de las casas parecían moverse ligeramente, como si me guiñaran un ojo o me señalaran un camino. Debe ser algún escondite secreto, murmuré, acercándome a un portón viejo y desvencijado. Empujé la puerta con cuidado y descubrí un sótano oculto, lleno de estantes repletos de panés que nunca había visto antes. No eran simples panés, parecían brillar con una luz propia, y al mirar más de cerca, noté que se movían levemente, como si respiraran. Algunas conchas se estiraban, los cuernitos rodaban suavemente y las donas giraban sobre sí mismas, buscando algo o alguien. ¿Hay alguien aquí?, susurré, con el pelaje erizado. De repente, escuché un susurro detrás de mí. «Ayúdanos a repartir», dijo una voz diminuta y dulce, pero insistente. «¿Reparte el pan?». Me giré, y no había ningún Michi visible. Solo los panes parecían moverse más rápido, formando un remolino de migas que flotaban en el aire, empujándome hacia el centro del sótano. Comprendí entonces que los panes no solo desaparecían, buscaban Michis para que los repartieran eternamente, atrapando a cualquiera que los ignorara. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró sola, y los panes comenzaron a girar en círculos alrededor de mi cabeza. Cada pieza parecía observarme con ojos invisibles, y un aroma dulce y penetrante llenó el sótano, haciendo que mis patas temblaran. ¿Está bien? Solo quiero salir. Pero cada vez que intentaba moverme, los panes flotaban suavemente hacia mí, obligándome a tomar una canasta vacía y a empezar a repartirlos. La sensación era aterradora y fascinante a la vez, panes vivos que cobraban conciencia y necesitaban ser entregados. Comprendí que aquel sótano oculto era un lugar mágico y maldito, donde los panes se multiplicaban y esperaban que un Michi aceptara su destino como repartidor eterno. Al extender la canasta, los panes comenzaron a saltar y acomodarse en ella por sí mismos. Cada pieza parecía encontrar su lugar, preparándose para salir a la calle. Inspiré profundo y comencé a caminar, sintiendo que el sótano y los panes me observaban en silencio, asegurándose de que cumpliera con la entrega. Cuando finalmente llegué a la primera calle,
Los panes cobraron movimiento propio y se lanzaron hacia las casas. Algunos desaparecían al tocar los umbrales, otros flotaban suavemente sobre las ventanas. Podía escuchar suaves maullidos de gratitud y murmullos. Gracias por repartirlos. El miedo persistía, pero la sensación de cumplir un deber me reconfortaba. Cada entrega me acercaba a la salida del sótano, y cada pan entregado parecía devolverme un poco de libertad. Cuando regresé por última vez al sótano, la puerta se abrió sola y el lugar quedó en silencio, con los estantes vacíos, como si nada hubiera ocurrido. Desde aquel día, cada vez que reparto pan, recuerdo el sótano secreto y los panes que cobraban vida, y sé que hay algo más allá de lo que los michis vemos. Un lugar donde el pan espera a repartidores valientes, dispuestos a servir eternamente. A veces, al cerrar los ojos, aún puedo escuchar un leve susurro entre el viento. Gracias. Gracias por repartirnos. La lluvia de azúcar mortal. Era una tarde nublada y húmeda cuando salí a repartir pan dulce por las calles del pueblo. Mi canasta estaba llena de conchas, cuernitos y bolillos recién horneados, y el aroma a pan caliente llenaba mi nariz. Todo parecía normal, hasta que el cielo comenzó a oscurecerse más de lo habitual, y unas nubes extrañas se arremolinaron sobre mi cabeza. De repente, las primeras gotas comenzaron a caer, pero no era agua. Pequeños cristales de azúcar y migajas de pan caían del cielo, pegándose a mi pelaje y a la canasta. Miré a mi alrededor, y vi que las calles del pueblo estaban cubiertas de este extraño fenómeno. El olor dulce era abrumador, y un frío intenso recorrió mi lomo. Mientras avanzaba, noté que otros michis repartidores que pasaban por la calle reaccionaban de manera extraña. Algunos tocaban las migajas y el pan caído del cielo, y al instante sus cuerpos comenzaron a desvanecerse lentamente, como si algo invisible los consumiera desde dentro. Sus ojos se llenaban de miedo y desconcierto antes de desaparecer completamente. Mi corazón se detuvo. Sentí que debía actuar rápido, pero al mirar la canasta, vi que las piezas de pan dentro de ella comenzaban a levitar, cubriéndose con azúcar que caía del cielo, brillando con un resplandor enfermizo. El fenómeno no afectaba solo a los michis que tocaban el pan en la calle, incluso los panes que yo entregaba se volvían peligrosos al contacto. Pedaleé con todas mis fuerzas, intentando alejarme del centro del pueblo, donde la lluvia de azúcar y pan caía con más intensidad. Cada vez que levantaba la mirada, veía figuras translúcidas entre las nubes, michis etéreos que flotaban mientras señalaban el suelo, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Susurros se escuchaban mezclados con el viento. No lo toquen. No lo toquen. Intenté cubrir la canasta, pero las migajas se filtraban, adheriéndose al pan y flotando alrededor de mis patas. La sensación de que algo invisible y poderoso quería que los michis tocaran el pan era aterradora. Comprendí entonces que esta lluvia no era casual, era un castigo, una trampa, un llamado a la curiosidad que nadie debía ceder. Vi a un michi joven acercándose para recoger una migaja caída. Sin pensarlo, corrí hacia él y lo aparté justo antes de que tocara el pan. La mirada de terror en sus ojos reflejaba lo que yo ya había visto: si lo tocaba, desaparecería lentamente. Lo llevé a un lugar seguro mientras trataba de alejarlo de la lluvia. No toques nada, le dije. Cada vez que alguien intentaba recoger una migaja o un pedazo de pan azucarado, las nubes parecían oscurecerse más y el aire se volvía más pesado, como si el mundo mismo estuviera advirtiéndonos. La lluvia continuaba, y mi pelaje estaba cubierto de azúcar, mientras sentía que la maldición acechaba con paciencia, esperando el menor descuido. Finalmente, llegué al borde del pueblo, donde los árboles formaban un pequeño bosque. Allí, la lluvia comenzó a disminuir, y las nubes se dispersaron lentamente, dejando un cielo gris y silencioso. Respiré con dificultad, y miré la canasta. El pan ya no levitaba, y las migajas caídas habían desaparecido misteriosamente. Desde aquel día, cada vez que reparto pan en tardes nubladas, miro al cielo con cuidado,
recordando la lluvia de azúcar mortal y los michis que desaparecieron por tocar el pan prohibido. Aprendí que incluso algo tan dulce y cotidiano como el pan puede volverse peligroso cuando fuerzas invisibles y fantasmas acechan. Y aunque la lluvia nunca volvió, la memoria de aquellos michis y la amenaza de la maldición siguen acompañándome en cada ruta. A veces aún escucho el sonido de migajas cayendo suavemente sobre el suelo, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que ningún michi debería tocar, ni siquiera por curiosidad.